Bien, damos inicio formalmente a la clase, damas y caballeros. He esperado 4 minutos para poder iniciar. Saludo normalmente y cordialmente a todos y cada uno de ustedes que se hayan conectados. El día de ayer pudimos avanzar hasta los casos hipotéticos que les había comentado. El día de hoy vamos a tratar de llegar lo más extenso posible. He preparado algunas cosas interesantes, así que, damas y caballeros, continúo con la presentación. Normas y faltas disciplinarias, prohibiciones. En la LOCEP, estas las vamos a encontrar en el artículo 24 correspondiente. Entre esas, abandonar injustificadamente el lugar de trabajo, ejercer otro cargo, desempeñar actividades extrañas a sus funciones durante el tiempo fijado como horario de trabajo para el desempeño de labores, excepto quienes estén autorizados a realizar estudios y o docencia en universidades e instituciones politécnicas del país, siempre y cuando esto no interrumpa el cumplimiento de la jornada laboral, retardar o negar en forma injustificada el oportuno despacho de los asuntos o la prestación de lo que debiere por las funciones del cargo. En otras palabras, damas y caballeros, aquí ya comenzamos a ver cuáles son las posibles faltas de las que nos podrían llamar la atención. Además, entre esas tenemos el literal de privilegiar la prestación de servicios a familiares y personas recomendadas por superiores, salvo los casos de personas inmersas en grupo de atención prioritaria debidamente justificadas. El literal E, ordenar la asistencia a actos públicos de respaldo político de cualquier naturaleza o utilizar con este y otros fines los bienes del Estado. Voy a regresar a cada una de estas para hacer comentarios sobre el particular. También abusar de la autoridad que le confiere el puesto para coartar la libertad de sufragio, asociación u otras garantías constitucionales. El literal G habla sobre ejercer actividades electorales en uso de sus funciones o aprovecharse de ellas para esos fines. H, paralizar a cualquier título los servicios públicos, en especial los de salud, educación, justicia, seguridad, energía eléctrica, agua potable y alcantarillado, procesamiento, transporte y distribución de hidrocarburos y sus derivados, transportación pública, saneamiento ambiental, bomberos, correos y telecomunicaciones. Adicionalmente, el artículo 24, como prohibición dentro de la LOCEP, determina que el literal I dice lo siguiente: mantener relaciones comerciales, societarias o financieras, directa o indirectamente, con contribuyentes o contratistas de cualquier institución del Estado, en los casos en el que el servidor, en razón de sus funciones, deba atender personalmente dichos asuntos. También el literal J, resolver asuntos, intervenir, emitir informes, gestionar, tramitar o suscribir convenios o contratos con el Estado, por sí o por interpuesta persona, y obtener cualquier beneficio que implique privilegios para el servidor o servidora, su cónyuge o conviviente, en unión de hecho legalmente reconocida, sus parientes hasta el 4º grado de consanguinidad o afinidad. Además, los literales K, L y M dice solicitar, aceptar o recibir de cualquier forma dádivas, recompensas, regalos, contribuciones en especies, bienes, dinero, privilegios y ventajas en razón de sus funciones. También el L, percibir remuneración o ingresos complementarios, ya sea con nombramiento o contrato, sin prestar servicios efectivos o desempeñar la labor específica. También negar las vacaciones injustificadamente o injustamente a las servidoras o servidoras. También suspender el trabajo, esto lo encontramos en el literal N del artículo 24, en el Ñ, las demás establecidas por la Constitución de la República y sus reglamentos. Y también por una consideración última de una reforma, tener bienes o capitales de cualquier naturaleza en paraísos fiscales. También se ha incorporado el acoso laboral, que no es más que todo comportamiento atentatorio a la dignidad de la persona ejercido de forma reiterada y potencialmente lesivo, cometido en el lugar de trabajo o cualquier momento en contra de una de las partes de la relación laboral
o entre los trabajadores. Entonces, decía hace un momento, damas y caballeros, que aquí ya entramos en el meollo del asunto. Aquí ya vamos a catalogar o vamos a ingresar en el tipo de faltas o las prohibiciones convertidas en tipo de faltas graves o posiblemente leves, de las que se podría iniciar un procedimiento disciplinario. Entonces, tenemos claro que las faltas han sido expedidas por el órgano competente, diríamos la Asamblea Nacional, que dispone la capacidad o la potestad para hacerlo, conforme al artículo 84 de la Constitución de la República. Son previamente expedidas al procedimiento. La hipótesis diría que sí. Adicionalmente, son conocidas por todos nosotros, en este caso por los servidores públicos, sí. Posiblemente están escritas de manera clara y precisa, sí. Gozan de otras formalidades como el principio de tipicidad, sí. Pues bien, ¿qué pasa cuando se abandona injustificadamente su trabajo? Aquí vamos a tener, digamos, llamados de atención. ¿Qué pasa si es que llego también tarde al trabajo? También voy a tener llamados de atención. Y dependiendo la norma, sobre todo norma interna que haya generado la entidad, va a ser más complicado aquello. He visto normas que dicen entran a las 8 y 8:01, es decir, 8 con un segundo de retraso, existe sanción. Hay otras que dicen le voy a dar 15 minutos de gracia. He visto otras que dicen voy a darle hasta 30 minutos de gracia. Ayer les había mostrado rápidamente una norma de control previo. En esa norma de control que es expedida por la Contraloría General del Estado, dice también por allí en el 407 guión, pongámosles, debe estar entre el 7, el 8 o el 9, no tengo a la mano ahorita, no le tengo abierto, dice que creo que es el 8, no, perdón, el 9 o el 10, 407 guión 9 o 10. Esa dice que es el jefe directo quien tiene que controlar el cumplimiento de la hora de trabajo, el cumplimiento de que esa persona se encuentre en el puesto. Señor Angamarca. Señor Angamarca, Juan Angamarca tiene la mano levantada. Por tercera vez, señor Juan Angamarca tiene la mano levantada. ¿Necesita preguntar algo? Ahora sí, estaba desactivada la audio. Una inquietud, cuando existen ese tipo de rechazos, ¿se puede descontar digamos que los minutos que se atrasan los funcionarios de sus remuneraciones? A ver, Juan, tiene que estar arreglado aquello. A ver, me van a descontar primero de vacaciones, o me van a descontar de posiblemente los valores monetarios. Pero no se me podría sancionar dos veces, es decir, descontarme de vacaciones y adicionalmente multarme y ponerme una merma en mi sueldo o salario. Es una línea muy fina. Conocido un caso hace semanas atrás en donde le dicen, no, pues usted va a ser llamado la atención y posiblemente voy a poner una multa y también voy a ponerle con cargo a vacaciones. Entonces me podrían sancionar 3 veces sobre la misma consideración, un llamado de atención verbal, me pueden restar de las vacaciones y adicionalmente me ponen una multa o me bajan el valor proporcional del minuto hora de la persona. Incluso he visto, Juan, damas y caballeros, que supuestamente el Ministerio de Trabajo, a través de los compromisos de mejoras que realiza con las unidades de talento humano, les recomienda que arregle esto hasta la saciedad, pero no le ponen un documento por escrito. Por lo tanto, me parece discrecional que se pueda sancionar a una persona, llamar la atención a la persona y de cierta forma también para compensar el llamado de atención se descuente de vacaciones y o se descuente de la jornada laboral. Incluso ayer vimos que como derecho constitucional y como derecho legal, el sueldo y el salario
son irrenunciables, es decir, debería buscarse una consideración para entregárselo de la manera completa. ¿Alguna otra pregunta, Juan? Bien, si es que no hay más preguntas, prosigo. Señorita doctora Valeria Tamay. Buenas noches, doctor. Muchas gracias. Eh, yo he conocido que existe una norma que emitió la Contraloría General del Estado respecto de la jornada laboral. En ese sentido, a efectos de iniciar un procedimiento disciplinario, se toma pues esto como un preámbulo para... Perdón, me silenciaron. Le decía, doctor, que yo he conocido que existe una norma que emitió la Contraloría General del Estado en la que se indica que los jefes inmediatos son los encargados de controlar tanto la jornada laboral como controlar que el personal se encuentre en sus puestos de trabajo. En ese sentido, se toma esta norma como un preámbulo para iniciar un procedimiento administrativo. Yo le quería preguntar, doctor, ¿hasta dónde son legales las normas internas que regulan? Pueden ser los ministerios, pueden ser algunos órganos. Ahí tienes la norma, Valeria. Ajá. ¿Hasta dónde son legales estas normas, diga usted, los reglamentos internos que califican estas faltas? Porque como es bien conocido por usted, doctor Torres, existen faltas leves y faltas graves que son llevadas las leves por el órgano, en este caso los ministerios, o en el caso, me refiero a los ministerios, a la SENAE, al SRI. En la policía tienen el COESCOP, me parece que es, no conozco muy bien, pero ¿hasta dónde son legales o hasta dónde se puede en un momento determinado impugnar en el contencioso administrativo la emisión de estos estatutos de personal del agua potable? O sea, me refiero a todos estos estatutos que en un momento determinado, si uno se pone a analizar, sí lesionan la LOCEP o no son concordantes con la LOCEP. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, he observado en algunos sumarios administrativos de algunas instituciones que no se refieren a la LOCEP y al reglamento para hacer el procedimiento disciplinario, sino toman las normas del COA. Es decir, hablan de la función instructora y de la función sancionadora. Cuando yo considero que un procedimiento administrativo disciplinario debería regirse por las normas de la LOCEP. Ya. Quisiera escuchar su acertado criterio, doctor, porque le he escuchado atentamente toda esta semana y le agradezco mucho por aportar con su conocimiento a conocer y poder aumentar los conocimientos que uno tiene para la defensa de los sumarios administrativos. Gracias. A ver, Valeria, las dos preguntas que realizas son bastante interesantes. A la mano, entonces, ya he podido activar este tema. A la mano tienes la norma que es la 407-9, asistencia y permanencia de personal. Y bueno, ustedes ya están leyendo y dice más o menos que es el jefe, el superior, quien debe velar para que el personal cumpla con el horario establecido. Es la primera autoridad dentro de la unidad para que verificar que ese personal no se escape. Y obviamente que si es que va a salir, pida permiso, porque si no se estaría yendo en contra de la prestación del servicio público y se estaría pagando por horas de servicio que no han sido devengadas. Pero no es la pregunta esa la que me hace, sino ese es el contexto. Entonces, en efecto, debería haber un informe por parte de esa autoridad
para que esa autoridad inicie, o mejor dicho, notifique a la autoridad nominadora, y digamos, hagámoslo lo más cotidiano posible o la vida real, que notifique a la autoridad nominadora, que es la que dispone la competencia dentro de la entidad, con copia a talento humano, para que se inicie un proceso de investigación. Obviamente, se deberá motivar aquella condición en donde describe que una persona, en este caso Valerie o Diego, han salido y que no han cumplido con las formalidades de permanecer en el puesto. Con eso, cualquier consideración y, digamos, solicitud a las personas, Valerio o Diego, que no se encontraban en el puesto. Pero la pregunta concreta primera es, ¿existen normas inferiores que no respetan la LOCEP? En otras palabras, ¿existen reglamentos internos, acuerdos, instructivos que generan procedimientos o supuestamente aclaran más allá de lo que ha escrito el legislador? Y yo recuerdo, y te recuerdo, Valerie, que existe un orden normativo en la República del Ecuador que no puede ser irrespetado, igual al 425 de la Constitución de la República. Pero quiero que también recuerden qué dice el artículo 130 y 131 del Código Orgánico Administrativo, y voy a leer rápidamente. 130, competencia normativa de carácter administrativo. Las máximas autoridades administrativas tienen competencia normativa de carácter administrativo únicamente para regular los asuntos internos del órgano a su cargo, salvo los casos en los que la ley, mayúsculas, salvo en los casos en los que la ley prevea esta competencia para la máxima autoridad legislativa de una administración pública. 1. Y dice, la competencia regulatoria de las actuaciones de las personas debe estar expresamente atribuida en la ley. 2. Prohibiciones. Las administraciones públicas que tengan competencia normativa no pueden, a través de ella, 1. Restringir los derechos y garantías constitucionales. 2. Regular materias reservadas a la ley. 3. Solicitar requisitos adicionales para el ejercicio de los derechos y garantías distintos a los previstos en la ley. 4. Regular materias asignadas a las competencias de otras administraciones. 5. Delegar competencias normativas de carácter administrativo. Y 6. Emitir actos normativos de carácter administrativo sin competencia legal o constitucional. Después de leer rápidamente esto, para tratar de entregarte la respuesta, las administraciones tienen una habilitación. Siempre, digamos, simplemente cuando la ley no ha tratado sobre ese particular. Eso lo dice claramente, y lo dije en mayúsculas y repetí 2 veces lo que dice el artículo 130 del Código Orgánico Administrativo. Y también existe una prohibición, es decir, de no reglar lo que se encuentra arreglado, con el respeto del caso, porque la mayoría somos abogados, pero digo con el respeto del caso, muchas veces los departamentos de planificación de procesos generan hojas, membretes, fórmulas que no están en la ley. Entonces, se generan procesos que no son necesarios porque ya están en la ley. Ahora, ¿qué dice la Corte Constitucional al respecto? ¿O qué va a hacer la Contraloría? Pensemos con la Contraloría o el órgano de control. Cuando venga una actividad de control, lo que me van a revisar no es lo que ha cumplido o el cumplimiento de la ley. Van a revisar esa norma interna que bien o mal está expedida y con la que yo he llevado a cabo los procedimientos sancionatorios. Lastimosamente hay una regresión de derechos, hay una mala interpretación por parte de la administración en el primer ejemplo que tú pones, Valerie, porque estando clara la ley, estoy generando un procedimiento que posiblemente pueda ser incluso ilegal o inconstitucional. Respondida la primera pregunta. La segunda pregunta. Posiblemente, Valerie, lo lógico es que si tengo una norma que por especialidad trata quizás el gran grueso de la administración pública, voy a decir, con temor a equivocarme, el 70% de la administración pública está contemplada en LOCEP. El otro está contemplado quizás, pongámosle un 25% en el Código de Trabajo y ponemos las características adicionales que conocemos de que posiblemente pilotos, policías y por ahí vamos, alguna otra consideración, algún otro servidor público. En ese ejemplo de porcentajes, para la clase
Si tengo una norma que regula el capital humano, el talento humano de la administración pública, lo lógico sería que la LOCEP genere un procedimiento. Pero lastimosamente al legislador se le olvidó generar un procedimiento dentro de la ley. Lo que sí ha generado el legislador es la tipificación de las faltas que supuestamente están estipuladas ahora en este artículo 24. Obviamente me dicen otras cosas, una cosa tan abierta como la que voy a decir. Hoy día, a lo que leí a la tarde, preparando la clase, decía, ha incumplido las normas constitucionales y legales. Y si me dicen, ¿cuál de esas? Artículo 83, numeral 1 de la Constitución, demasiadamente general. ¿Cuál? También puedo decir, ha incumplido el artículo 22, numeral 1 de la LOCEP. ¿Cuál? Normas constitucionales y orden de autoridad competente. Muy diferente sería decir, ha truncado el servicio público de agua potable porque no ha llevado la llave o no ha abierto las llaves y digamos, ha hecho el procedimiento. Es otra cosa porque ya me está dando más elementos de lo que hice o de lo que no hice para prestar el servicio público. Entonces, Valerie, damas y caballeros, lo siguiente es lo pertinente. Al no haberse legislado en la LOCEP sobre un procedimiento específico, el Código Orgánico Administrativo ha recopilado todos esos procedimientos que estaban en un limbo legal y ha generado un procedimiento ordinario y un procedimiento especial. Y como tú conoces, Valerie, y como conocen todos los compañeros y compañeras aquí, colegas, abogados, existen dos procedimientos especiales dentro del Código Orgánico Administrativo. Y esos procedimientos especiales, el uno de esos es el de coactiva y el otro es el sancionatorio y el disciplinario. Con esto, Valerie, doy por atendida tu pregunta. Oscar Romero. Sí, profesor, buenas noches. Quisiera hacerle una pregunta, por favor. Hablando de normas de control interno, en cuanto a asistencia y permanencia de personal de los gobiernos autónomos descentralizados, en el caso de los señores concejales, ¿se les puede regular un horario de ingreso tomando en consideración que son servidores públicos? ¿O será que por la autonomía que gozan estas instituciones no se les puede regular? Gracias. A ver, esa es una gran pregunta. Todos deberíamos cumplir con un horario, pero a los señores concejales no, a ver, de lo que entiendo, no les pagan por las 8 horas, sino por las dietas de lo que asisten a las diferentes sesiones del consejo o de los órganos colegiados. Sería ilógico incluso que se limite a una persona que cumpla un horario y que tenga que cumplir también actividades de tipo administrativo, técnico, legal, político. A mi punto de vista, me parece irracional de que tenga que cumplir un horario. En el jerárquico superior, ejemplo, un concejal, vamos a ponerlo ahí, un coordinador jurídico, un procurador, un viceministro, está reunido desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, ya ha cumplido el horario, no sé, de 8 horas, desde las 7 hasta las 3, estoy despachado y me voy a la casa. Me parece irracional. No obstante, obviamente tienen responsabilidades y esas responsabilidades en estos cargos se demostrarán con la asistencia a las comisiones a las que se han nombrado o han sido nombrados y obviamente a su órgano mayor que es el Consejo Municipal. Señor Silva Montoya. Gracias, doctor. Buenas noches. Sus clases han sido bastante ilustrativas y nos han ayudado mucho en el conocimiento en el tema de los servidores públicos. Me permito hablar y aportar un poco a la clase, tal vez. Justamente yo acabo de escribir un artículo que va a salir en los próximos días sobre el tema de los pagos a los concejales. No olvidemos, doctor, que hasta antes de la vigencia del COTAD, la Ley Orgánica del Régimen Municipal obligaba a que se pague
por cada sesión asistida a los concejales, lo que se conocía como dietas. Hoy, desde la entrada en vigencia del COTAD, ellos ganan sueldo. Los concejales ganan todo lo que son beneficios de ley, lo que es 13º, 14º, vacaciones, fondos de reserva. Y según el COTAD, ellos ganan hasta el 50% de lo que gana el alcalde. Es decir, yo vivo en la provincia de Pastaza, Cantón Pastaza, el alcalde aquí gana $5,000. Es decir, todos los concejales del municipio de Pastaza ganan 2.500. Y ahí viene un tema, ellos no trabajan 8 horas diarias, ellos no tienen obligación de trabajar 8 horas diarias. Entonces, yo estoy planteando en el artículo que se debería reformar el COTAD para que los concejales, si bien es cierto, son dignatarios de elección popular, pero ellos están con condiciones de servidores públicos y por lo tanto deberían cumplir un horario, es decir, las 8 horas diarias y 40 a la semana. Entonces es un tema bastante interesante de la función de los concejales porque en definitiva ellos no suelen hacer gran cosa, es decir, ellos, y veamos municipios como de Guayaquil, municipio de Quito, de Cuenca, que tienen un gran presupuesto que el alcalde tal vez gana $6,000, $8,000, pues obviamente los concejales ganarán $4,000, tomando en cuenta que son 15, 18, 17 concejales, que es un tema bastante fuerte para hoy, para un país que está en crisis, porque efectivamente estamos sin dinero para muchas cosas y nos gastamos ingentes cantidades de recursos en pagar sueldos a concejales que ellos no trabajan o no hacen mucho. Bueno, sería interesante que propongas la reforma. De ser pertinente, como ciudadano podrás dirigirte a la Comisión de del Derecho y Justicia, si no estoy mal, y plantear aquello. No obstante, mi punto de vista es que las personas elegidas por cargo popular, obviamente de algo tienen que vivir, pero si es que estuviera en mis manos, no se les debería cancelar, porque es un servicio a la colectividad. No obstante, el debate es bastante complicado. El tema de marcar, incluso creo que es una persecutoria, puede ser malinterpretado. En el tema de los concejales puede haber una obligatoriedad, no puede haber incluso una reforma tan drástica a través de una reforma al COTAD, puede ser una disposición del Consejo Metropolitano, del Consejo Cantonal sobre el particular, y serían buenas prácticas. No obstante, sus concejales cumplen con horas mayores y andan realizando su trabajo. Yo creo que sería una dicotomía, una disfunción, podría decirse de cierta forma. Entiendo lo que planteas en un municipio muy chiquitito, $2.500 en esa jurisdicción es como tener el triple o el cuádruple de plata por la capacidad adquisitiva, pero quizás para una ciudad tan grande como Guayaquil o Quito es complicado. Allí incluso ustedes pueden ver de los beneficios que tienen ciertas autoridades, en este ejemplo, los concejales, cargos a la puesta, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que no debería existir, también es mi punto de vista, así como no deberían cancelárseles por sus funciones, por sus atribuciones, sueldos, salarios, dietas o como quieran llamar, tampoco deberían tener esas prebendas. Por allí alguien pregunta si es para los directores. También para los directores, no obstante, no se aplica, damas y caballeros. Seguimos con la presentación. Decía, estábamos en el tema de abandonar el puesto, ejercer otro cargo o desempeñar actividades extrañas o funciones. El artículo 230, ya habíamos visto de la Constitución de la República, habla sobre las prohibiciones. Decía que son tres, la una es el nepotismo, la otra es el pluriempleo y otra es realizar actos discriminatorios. Aquí estaríamos hablando del pluriempleo. No obstante, aquí me dice me da una excepción. Me dice que puedo ser profesor universitario o en instituciones politécnicas del país. Pero también hay casos en donde la regla va más allá. Hay personas que trabajan en institutos públicos. Hay personas que trabajan en colegios públicos nocturnos. Hay personas que van y dictan clase. Tal vez tuvimos profesores nosotros en la universidad, en el pregrado,
que iban de 7 a 8 de la mañana a dictar clases y se iban a su trabajo. Sobreentendido que el trabajo comenzaba a las 8:30, 9 de la mañana. Habían otros profesores que, siendo funcionarios públicos, estaban de 7 a 9 de la mañana, habiendo comenzado la actividad a las 8 de la mañana. Adicionalmente, profesores que comienzan su actividad a las 5 de la tarde y que la hora de salida era a las 5 de la tarde. Señorita Sancho, pregunta. Buenas noches, doctor. Mi pregunta respecto a esa prohibición sería, ¿aplicaría también si es que un funcionario tiene doble titulación y ejerce su otra carrera, obviamente fuera del horario laboral? O sea, ¿también aplicaría la prohibición o sí podría realizar? La única excepción es la cátedra universitaria. No dice nada más. No voy a interpretar la norma. Ah, Además, ejercer la profesión fuera del horario, podría decirse que, no sé, si trabaja en una consultora o algo por el estilo, donde puede ser socio y más, pero su actividad principal es ser servidor público. Hay una prohibición y con una excepción que está contemplada en letras amarillas, perdón, en letras azules. La luz me hace ya. ver otro color. Sí, Sí. yo creía que, o sea, bueno, yo pensé que tal vez habría una excepción por Siempre se hacen las chauchas. A ver, Paulita, siempre se Sí, hacen las chauchas y la gente a veces para sobrevivir lo hará. Así que no va a ser extraño. No obstante, deontológicamente deberíamos nosotros revisar sobre el particular. Rommel Sa. ya. Muchas gracias, doctor. Buenas noches, doctor. Respecto de la Ley Orgánica de Servicio Público y el tema que están hablando, pero debería entenderse en el contexto del ámbito público, ¿no? Del derecho público y las prohibiciones, digamos, y la excepción única es la docencia, porque muchas veces se malinterpreta y se piensa que no se puede hacer absolutamente más nada que algún cargo en el sector público, ¿no? Incluso, Eso nada Rommel, más. puede ser accionista de una compañía. Si tú declaras eso Correcto, y no correcto. está en un paraíso Oye, fiscal, no vas en contra de la ley. exactamente. O puedo ser un cantante que me desempeñe en el sector privado y la prohibición no es para el sector privado. Claro, lo del cantante, ponte, lo del cantante es un caso bastante interesante. Estaba pensando en otro caso interesante. Existen profesores universitarios que no tendrían excepción, es decir, solo pueden ser profesores universitarios. ¿Qué les toca hacer a esos profesores? Más o menos, si tienen que cumplir conforme las reglas establecidas por el CES Ah, y los correcto. reglamentos internos, ser profesores de posgrado. Así es, Y exactamente. incluso no Gracias, pueden doctor. ser profesores de posgrado otras 40 horas más. Hay limitaciones para esos profesores también. Juan Angamarca. Dentro de la excepción, el texto continúa y dice que siempre y cuando su horario lo permita, hay dignatarios o hay funcionarios, como por ejemplo el tema de los concejales o poniendo en empresas públicas los gerentes, eh, si bien no cumplen un horario en específico, porque su función así lo amerita, o sea, no es que sale el fin de semana y deja de ser gerente o deja de ser concejal. Entonces, la norma establece siempre y cuando su horario lo permita, pero si ellos no tienen un horario per se, o sea, si bien cumplen las 8 horas, pero a veces van hasta más allá de aquello. Entonces, usted indicaba anteriormente que hay funcionarios que ingresan a dar clases, yo qué sé, de 7 de la mañana y salen 9 de la mañana. Entonces, estaría incurriendo en esta prohibición, en eso de pluriempleo, si bien la norma establece, porque hay A dos ver, parámetros que deben. no se estaría incurriendo en una prohibición de pluriempleo, se estaría incurriendo en que se está realizando una actividad que es fruto de la excepcionalidad que ha generado el legislador, pero se está utilizando supuestamente horas en donde debo trabajar. Esa es la correcta interpretación. Claro, Ahora, justamente. ahora Juan,
que eso se quiera sancionar, no va a pasar. Claro, justo yo hablaba con un auditor interno y él tenía esta lectura un poco medio drástica. Claro, dice, a ver, la norma prevé esta, digamos que esta excepcionalidad, que es el tema de la docencia universitaria, pero, y daba a rajatabla este particular de que siempre y cuando su horario lo permita. Entonces, tienen bien, ¿cómo sería? Inmersos en que el horario empieza a las 8 y termina a las 5 de la tarde. Pero eso es Cuando, racional. Porque claro, eso es racional, porque está determinado que ese es el horario que va a atender la entidad. En la Universidad de Cuenca, entiendo, o en ciertas, pongamos en ciertas entidades, todavía en la ciudad de Cuenca se tienen 2 horas para comer. Entonces, como son 2 horas para comer y esa comienza a las 13 horas y termina a las 15 horas, yo durante esas 2 horas que me pertenecen para alimentarme puedo dictar clases. Están destinadas a alimentarme, a que vaya a la casa y regrese de la casa. ¿Puedo dictar clase? Queda en la discrecionalidad. Me pertenecen esas horas y puedo a mi albedrío hacer lo que yo crea pertinente, pero ese es un ejemplo, creo que muy cargado. Me voy a quedar en el ejemplo que todos hemos vivido. Grandes profesores universitarios que han hecho su carrera honesta, siendo profesores universitarios, pero que llegaban a la clase 7 en punto y se iban 8:45 para llegar en punto, creyendo que vamos a hacer una presunción, llegaban a las 9 de la mañana, marcaban y de la misma forma a la tarde salían y ingresaban nuevamente a la universidad, sobre todo las universidades públicas que tienen ese horario de 9 a 7, de 7 a 9 y de 5 a 8 a 9 de la noche. de acuerdo. Sí, justamente esa era la gran inquietud, porque, o sea, inquietaba bastante, se fije como que se señale bastante el tema se fije en el tema del horario, de que pronto, que por el hecho de que choquen con el tema del horario, se pretende mencionar que se está incurriendo en esta prohibición. Por ejemplo, No, también, pero no, a ver, pero no se está incurriendo en la prohibición. Digamos, existe salvedad. Lo que se está haciendo es tomando la hora que no es permitida. Es decir, ¿cómo puedo dictar clase de 7 a 8 si yo entro a las 8 de la mañana a clase? pero si no tienen, Solo que trabaje en una oficina continua a la universidad para yo poder marcar a tiempo. pero por Pero, ejemplo, los de libre nombramiento y designación o remoción, por algunos que no tienen un horario de ingreso, un no horario hay de horario salida. de ingreso, pero existen taras mentales en ciertos departamentos humanos en que dice, Mark, Claro, así es, uno entraba a las 7 de la mañana a la oficina y sale a las 11 de la noche. ¿Quién le paga las horas extras? así es, exacto, Para eso le pagan no un salario, un sueldo mayor, pero el verdadera razón de pagarle un sueldo mayor no es para que sea una máquina de trabajo, sino por la responsabilidad que tiene al firmar y al disponer o al negar algo. así es. Juan, en este caso Oscar Romero. Sí, profesor, más bien para contribuir tal vez en algo de las chauchas que, o sea, se dijo en cuanto al horario del... No lo dije de mal sentido, Desde lo luego, dije que la gente lo hace para poder sobrevivir. más que todo nosotros como abogados, y en cuanto al horario, que no se interrumpa el cumplimiento de la totalidad de la jornada de trabajo, a lo mejor sirva para algunos de los colegas. Hay un pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado en cuanto a la práctica del libre ejercicio de la profesión de fecha 22/06/2022. Una consulta que le hace el gobierno municipal de San Jacinto de Yaguachi. No sé si puedo leerla. La Claro que sí. consulta es, si un abogado es actualmente un servidor público del GAT municipal de San Jacinto de Yaguachi, puede practicar el libre ejercicio de la profesión en las causas que intervengan particulares, así como las instituciones del Estado, conforme a lo que establece el artículo 328 del Código Orgánico de la Función Judicial. La consulta es absuelta en este sentido. Dice por lo expuesto en atención a los términos de su consulta, se concluye que, de conformidad con el artículo 328 del Código Orgánico de la Función Judicial, los servidores públicos en ejercicio del libre de la profesión podrían patrocinar causas propias, así como aquellas en las que no intervengan instituciones del sector público a fin de que no se configure conflicto de intereses y siempre que tal actividad se realice fuera de su horario, no interrumpa el cumplimiento de la totalidad de la jornada de trabajo
ni el cumplimiento diligente de los deberes que corresponden a su cargo, de acuerdo a lo previsto en los artículos 22, letra B y C, y artículo 24, letra B, de la Ley Orgánica de Servicio Público, ni constituya ejercicio de otro cargo público o privado. Sí, me parece interesante y también al parecer existe una reforma en el Código Orgánico General de Procesos, si no estoy mal, el 307 o 317, en el que habilita a los servidores públicos, abogados, a ejercer la práctica profesional, pero hay que ser racionales. Yo tengo un caso, preparo para el día de mañana una defensa. No puedo tomar las 8 horas de las que yo asisto a la oficina para preparar esta defensa. Tendré que prepararla salido de la oficina, es decir, salgo a las 5, llego a las 6 a la casa, como algo, me ducho y trabajo hasta las 8, 9, 10, 11 de la noche para nuevamente levantarme a las 6, 7 de la mañana y hacer. Yo creo que hay un tema o una línea muy débil, fina, para hacerlo. Incluso, yo digo, en esas chauchas buscaremos la forma para hacerlo, pero ¿soy lo uno o soy lo otro? Bien. Hemos visto entonces el tema del pluriempleo, no solo está en el 24B, sino adicionalmente en el 230. Retardar, negar en forma injustificada el oportuno despacho de los asuntos o la prestación de lo que esté obligado. Ustedes conocen que los trámites administrativos se los atiende como ingresan cronológicamente. Por lo tanto, no incumpliría esta norma si es que cumplo el despacho de los trámites a mi cargo con el respeto del orden cronológico que haya ingresado. Privilegiar la prestación de servicios a familiares y personas recomendadas por superiores. Más o menos es la orden política que del trámite que ingresó hoy se la atienda mañana. O el caso más o menos que pudimos ver como ciudadanos en confinamiento cuando se entregaron vacunas a cierto grupo de familiares. Y bueno, aquí he puesto el E de cierta forma, puedo poner de diferentes colores, pero esto sucede mucho en la administración pública y debería desterrarse. Y no podría ser, damas y caballeros, razón para que se nos inicie un procedimiento de orden disciplinario. Lastimosamente, por la ideología que tenemos o por la forma de ver las cosas, la idiosincrasia, aquí penden de la mano muchas personas. Aquí se les condiciona a las personas de contratos de servicios ocasionales y si es que las autoridades, las de libre nombramiento y remoción, no están al lado del jefe marchando en la asistencia X a acto público, posiblemente no se ponen la camiseta y deberán ser retirados. El tema de paralización de servicios públicos está también contemplado en el rango constitucional. Para quien conozca, se recordará que este punto está regulado en el artículo 313 y 314 de la Constitución de la República. Aquí dice salud, educación, justicia, seguridad social, energía eléctrica, agua potable y alcantarillado. Este es uno solo. Dice, aquí debería haber un punto y coma, procesamiento, transporte y distribución de hidrocarburos y sus derivados. Ahí hay un punto y coma, transportación pública, saneamiento ambiental, bomberos, correos y telecomunicaciones. Hemos visto que cuando han existido levantamientos en la subida de La Tacunga a Quito, se han paralizado varias veces las carreteras y se ha iniciado una especie como de persecución, digo de manera general, en contra de varias personas y les dicen sabotaje, paralización de servicios públicos o lo que sea pertinente. No obstante, si es que un servidor público, obviamente que trabaje en el área de la salud y no preste atención de emergencia, no solo eso sería una falta de tipo disciplinario, sino adicionalmente ya sería considerado incluso un tema penal o un crimen de lesa humanidad. Mantener relaciones
societarias, comerciales, financieras, de manera directa o indirecta, con contribuyentes y contratistas, también queda mucho a la ética, a la moral. Hay mucho contacto entre los departamentos de las direcciones de compras públicas, pero eso no quiere decir que las personas que trabajan en esos departamentos estén conchavadas o haciendo lo que no creemos que se debe hacer. Pero sucede. Resolver asuntos, emitir informes, gestionar, tramitar convenios, contratos, para obtener cualquier beneficio que implique privilegios para el servidor público. Corrupción en el más alto nivel. Bueno, no me voy a referir a los que no están subrayados. Suspender el trabajo, más o menos lo que hablábamos hace un rato, con la excepción, la única, una huelga declarada. Tener bienes o capitales de cualquier naturaleza en paraísos fiscales. Hemos creído que tener bienes en paraísos fiscales es algo doloso que raya cualquier razón. No sé si es que posiblemente ustedes se van a Las Vegas, Nevada, y compran una tarjeta de crédito de esas que le venden en dispensadores de maquinitas y pone $20 para poder jugar en una máquina. Yo, en este caso, Diego Torres, adquiero un bien supuestamente en una jurisdicción que es considerada un paraíso fiscal. Tengo que declarar, quizás no declare en mi declaración jurada de ingreso o de salida, pero la tengo. No obstante, es un tema que sobrepasa lo legal y yo creo que está en el orden de lo político. Y obviamente el tema del acoso. Aquí hay varias consideraciones, están, digamos, resaltadas en color azul, en color negro y en color rojo. Acoso laboral de todo comportamiento atentatorio a la dignidad de la persona, ejercido de forma reiterada, es decir, varias veces, potencialmente lesivo, cometido en el lugar de trabajo o en cualquier momento en contra de una de las partes de la relación laboral entre trabajadores y obviamente el empleador, que tenga como resultado para la persona afectada su menoscabo, maltrato, humillación o que amenaje o perjudique su situación laboral. Lo que he visto en estos últimos meses es que si esta gente no aguanta el trabajo y si es que ingresan 500 trámites en la semana y yo tengo, ejemplo, 10 personas a mi cargo, son 50 trámites por persona. Dele uno más a una persona. Acoso laboral. No puedo. Y lastimosamente, no es que no quiero hacer. El servicio público demanda que esos trámites, que esas quejas, que esas peticiones sean tratadas. Ya saben ustedes, sean tratadas cronológicamente y dentro de tiempos establecidos en la ley. Pero aquí hay servidores públicos, ciudadanos, que utilizan esto para salvarse de responsabilidades y no hacer. Prohibiciones en el Código de Trabajo, damas y caballeros. Poner en peligro su propia seguridad, la de sus compañeros, de trabajadores, sus compañeros de trabajo o de otras personas. Tomar útiles de trabajo, materia prima, artículos elaborados. Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo acción de sustancias estupefacientes. He puesto aquí un signo de interrogación porque puedo ser una persona que tenga una enfermedad y tendrán que darme un tratamiento especializado. Hay un caso por allí que de reciente data, bueno, de antigua data porque viene arrastrándose desde el 2003, 2014 la Policía Nacional, a una persona se le desintegraron de las filas, a través de una acción que llegó a extraordinaria de protección, se dieron cuenta que la persona consumía alcohol y que tenían que darle un trato prioritario, no le dieron y regresó a las filas. Abandonar el trabajo sin causa legal, ya lo comentamos, es similar. Cometimientos de acoso laboral hacia un compañero o compañera, hacia el empleador, hacia un superior jerárquico, hacia una persona subordinada. Lo del acoso laboral también se describe en el Código de Trabajo. Y aquí viene el tema de las normas de control interno a las que me he referido, pero no es la 409.
Aquí tenemos la 407 que dice, la máxima autoridad y los responsables de la administración de talento humano implementarán procedimientos de control interno para garantizar el cumplimiento de las normas constitucionales, legales, políticas, normas, métodos y procedimientos sobre su materia. Y estas son todas las normas de talento humano. La 01, planificación de talento humano, la 02, clasificación de puestos, la 03, selección de personal, la 04, formación y capacitación, la 05, evaluación del desempeño, la 06, promoción y ascensos, la 07, rotación de personal, la 08, actuación y honestidad del personal, 09, asistencia y permanencia, y la 010, información actualizada. Damas y caballeros, que les quede claro lo que les voy a decir. Parece que esto no tiene nada que ver con prohibiciones, pero si se van al artículo 77 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, le dice a usted, ciudadano, abogado en libre ejercicio, contador, compañero antropólogo, sociólogo, máxima autoridad, quien sea, cumpla e instruya un cuadro de control. Más o menos ese es el resumen. Y le dice, máxima autoridad, implemente todo esto. Segundas autoridades o coordinadores, implemente esto. Personas que están en unidades económicas, financieras o de pagaduría, haga esto. También entonces a las direcciones de talento humano, a las máximas autoridades, al director de esa área, al jerárquico superior de esa área, tiene que cumplir esta norma, porque la norma es de aplicación para todo el sector público. Y aquí dice, actúe de manera ética y con honestidad. Y dice, observe códigos de ética, normas y procedimientos relacionados con la profesión y puesto de trabajo. Ahí ustedes recordarán lo que les dije del artículo 83, si no estoy mal, 11 o 12 de la Constitución de la República. Además dice, si no están en la obligación de dar muestras de la observancia de estos en el desempeño de sus funciones, el personal cualquiera sea el nivel que ocupe la institución, está obligado a actuar bajo los principios de honestidad y profesionalismo. ¿Qué más tenemos? Asistencia, bueno, ya la vimos. Preguntas. Señor Rangamarca estaba alzando la mano. No, anteriormente usted, retrocediendo un poco de la explicación suya, nos comentaba esto de no llegar o no ingerir licor en el trabajo. No, más bien hay ese vacío Ya de viene que, Navidad, claro, ya pasaron las fiestas de Cuenca, y, ya vienen los Juegos de 40 en honor a la Fundación de Quito. y carnaval. No, mentira. Entonces, el tema era que, ¿Ganó la Liga o ganó el Aucas? entonces, la gran problemática es que, claro, cuando una persona está con ingesta de alcohol y si no se hace la prueba de manera voluntaria, ¿cómo se determina o cuál sería el elemento probatorio que permite acreditar este hecho? Si no está regulado dentro de la normativa interna de la institución. Y eso ha sido un gran problema de, por ejemplo, iniciar un sumario administrativo al servidor o al chofer o a la persona quien está en estado evidente de mareado. Pero como no tenemos un elemento Las probatorio como es el grabaciones, tema del a ver, alcotest, no le puedo grabar primero porque no está en su sano juicio, pero existen cámaras en la entidad, en casi todas las entidades de las instituciones públicas que podrían determinar posiblemente la falta de coordinación de esa persona. Adicionalmente, obviamente yo comparezco de buena fe ante la administración pública y tendría que probar aquello, tendría que exhibir la prueba, no podría hacerle un alcohol check a esta persona, no obstante podrían existir posibles testimonios dentro de un procedimiento. Y obviamente a través de el seguimiento que se pueda hacer por las áreas correspondientes de talento humano, existe esta de la trabajadora social, podría conseguir cierta información. No obstante, vuelvo a repetir, no creo que una persona, yo diría, ese chupín que llegó con olor a una resaca de una noche anterior, yo creo que moralmente serán sancionados, pero hay personas que son enfermas y tienen problemas. A esas personas no es que le voy yo a buscar la quinta pata para hacerle un sumario
o sacarle de la entidad. Tengo que darle yo la prioridad y darle atención a esa persona para que se recupere. Alex. Sí, sí, muy buenas Buenas noches, noches, Alex. estimado doctor, compañeros. Sobre la clase de que nos están hablando sobre las faltas disciplinarias del sector público, yo quisiera, doctor, muy comedidamente y respetuosamente dirigirme ante usted, a fin que también a ver, aquí dentro del diplomado nos encontramos servidores policiales. He visto muchos compañeros que se encuentran aquí y nos preguntamos sobre, en nuestro caso, que tenemos nuestras propias leyes y reglamentos. También existen faltas disciplinarias, como justamente acababa anteriormente habló uno de los compañeros que decía sobre las pruebas de alcoholemia, sobre los servidores, digamos, en este caso policiales que vienen en estado de haber ingerido bebidas alcohólicas. Si bien es cierto, no se ha podido comprobar dentro de la institución cuando un compañero viene en ese estado, en relación que, además que sí, dentro de la policía todavía hay el tránsito, entonces hay los alcotectores. De esta manera, a veces muchas personas dicen que se le está vulnerando el derecho en relación a que los alcotectores están específicamente son para conductores, entonces no se le ha podido realizar una prueba de alcoholemia y no se ha podido de esta manera iniciar ningún trámite administrativo. Eso en una situación, estimado doctor. Otra situación que tenemos dentro de la policía y es muy complicado también es sobre las disposiciones verbales y escritas. En relación sobre esto es que muchas disposiciones se ha emitido mediante chat por la cantidad de servidores policiales, digamos, dentro de un distrito de unos 200 servidores policiales, que no se le puede generar un memorando a todos los servidores policiales. Más si bien es cierto, se mantiene un chat de WhatsApp, en este caso, donde se mandan órdenes de servicio, órdenes de cuerpo, varias disposiciones. Y en relación de eso, a veces no cumplen los servidores policiales y ante aquello uno se le manda, o sea, se le manda a justificar en relación que no ha cumplido una disposición escrita o verbal y manifiestan que el chat no es un medio tecnológico autorizado para comunicar. Entonces ha habido mucha discrepancia en esta situación dentro de la administración interna de lo que es la policía. Entonces, mi pregunta sería, el chat del WhatsApp, ¿cómo podemos nosotros motivar para hacerle legal dentro de un trámite administrativo disciplinario? Yo le haría una pregunta, Alex. ¿Por qué cuando paro yo en una interprovincial y el policía saca un celular, creo que tiene un sistema que se llama SNICE, alguna cosa así, y revisa que yo le digo, me pregunta mi cédula para ver si tengo antecedentes penales, si es que debo ir a pagar las pensiones alimenticias, si es que estoy en una lista de lavado, antilavado, es valedero y para otras cosas no. El Dentro chat, de lo el chat es un medio de comunicación. Yo tengo que notificarle a usted sobre el particular. Usted ha dado la autorización para que personal o para que en el regimiento se tenga posiblemente su número registrado. Usted está comunicándose con la autoridad. Posiblemente es la fórmula para ser notificado. La otra es regresar 30 años o 40 años luz en la historia y pedirle a usted generosamente que pase a las 7 de la mañana a retirar la orden de servicio. La administración pública y en este caso la Policía Nacional avanza. Yo creo que es una regresión no darse por notificado y generar ese tipo de razones y decir, no estoy en contra, Ángel, simplemente estoy conversando con usted dentro de la cátedra. Decir que no puedo darme por notificado. En el chat, a ver, voy más allá. Ese teléfono celular, que es un teléfono inteligente, tiene un sistema. Yo no soy muy bueno para la tecnología, yo soy un intermedio. Entro al email y me doy por notificado. El email está en el sistema del teléfono. Por lo tanto, esa notificación debería ser válida.
si me dejan llegar hasta lo que tengo, es un slide casi 220 y pico, tengo ahí unas excepciones por qué no le deben llamar la atención, ¿sí? Así que si es que sigo respondiendo preguntas, no voy a llegar a donde quiero llegar. Y les diré mañana, obviamente. Fundamentos del procedimiento disciplinario. Damas y caballeros, el procedimiento disciplinario, la naturaleza del procedimiento disciplinario está previsto como un derecho preventivo, correctivo y sancionador. Aquí nos hemos reunido, damas y caballeros, a hablar cómo administro al personal que trabaja para la administración pública y cómo contengo o cómo le contengo para que no haga lo que no tiene que hacer. Aquí no nos hemos reunido, damas y caballeros, para buscar cómo sancionar a Alex, cómo sancionar a Oscar, cómo sancionar a los abogados que trabajan en planificación, a los compañeros que están en defensa institucional, a los compañeros policías que están en las manifestaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí nos hemos reunido, damas y caballeros, creo que con la premisa mayor de entender que el derecho disciplinario tiene que tener una característica de un derecho preventivo y de un carácter correctivo. Y de cierta forma o de manera remota, porque se tiene que corregir la negligencia o la impericia o las ganas de no hacer con una sanción. Esto lleva a tratar y a establecer su naturaleza. La misma puede ser de carácter general penal, como ya hemos dicho en otra clase, como lo han considerado algunos. Otra de naturaleza puramente administrativa y adicionalmente creer que es un derecho autónomo. Esto tiene marcada importancia porque de allí depende la manera en que se entiendan los derechos y garantías que rodean a los funcionarios investigados, los principios y las reglas que aplican a los procesos disciplinarios que deben llevarse a cabo y la propia posición de los investigados frente a sus deberes y obligaciones. Esto lo dice el doctor Fernando Brito Ruiz, régimen disciplinario, página 1. Este es un jurista colombiano. Además, para un sector de la doctrina, este derecho es más afín a las reglas y principios del derecho penal y del procedimiento penal. Ello hace que las garantías que rodean al investigado, aquí estoy sustentando mi supuesta tesis que dije ayer o antes de ayer, rodean al investigado y que se entiendan en un nivel muy elevado. ¿Por qué? Porque la vida humana, la vida de un humano, la psicología de un humano, la felicidad de un humano está de por medio. Un humano que en este caso es un servidor público. Y por eso se convierten en ampliamente protectoras de prerrogativas propias de la persona humana y en extremo exigentes frente a la tipificación de preguntas. Así, para quienes consideran al derecho disciplinario propio, aquí a cambio, naturaleza administrativa del derecho disciplinario, para quienes consideran al derecho disciplinario propio y afín al derecho administrativo, es decir, ya no estoy hablando del derecho penal, encuentran que este lo es debido a que responde a las medidas de organización y de control de la actuación administrativa, lo que le da el carácter eminentemente puro de la administración pública. Además, recae fundamentalmente sobre los servidores públicos. Aquí no estoy viendo un tema especialísimo como Alex Lema, que es policía, o como el capitán Guillermo Alomía, que es uno de los pilotos de Petroecuador, o del capitán Rodríguez de Petroecuador. Sí existen, por si acaso, esos oficiales. Asimismo, tiene por objeto lograr el buen funcionamiento de los servicios públicos. ¿Por qué? Porque si ese servidor público no hace bien su trabajo, está fumando cada 5 minutos o cada 15 minutos, está contestando la llamada de la novia, de la amiga, de la persona con la que hace negocios, no presta el servicio público con calidad, con eficiencia. Recuerden lo que dice ese artículo 227 de la Constitución de la República. Y obviamente no adecúa sus funciones a el cumplimiento de los objetivos por el que ha sido contratado, por el que ha ingresado al servicio público.
En cambio, aquí ya planteo, o en este caso plantea el jurista colombiano al que me refiero, que existe una tercera opción. Y esa tercera opción es que otros sectores de la doctrina considera que el derecho disciplinario debe verse como autónomo. ¿Y por qué? Porque tiene ciertos principios, ciertas reglas, que son un híbrido entre el derecho penal y el derecho administrativo, pero que, dadas sus condiciones y características, puede ser visto como un derecho independiente. Desde ese punto de vista, colegas, damas y caballeros, señala el autor que dispone su propio régimen normativo, sus propias reglas y procedimientos. Tiene normas sustantivas específicas, recae sobre un determinado sector de la población, en este caso, aquel servidor público que se pone la camiseta, como nos dicen, y cívicamente va a trabajar porque cree que el servicio público es su vocación. Entonces, me estoy dirigiendo a un grupo concreto, a un nicho, que es el servidor público. Y se le impone sanciones de manera condicionada a su quehacer legal. No me van a sancionar a mí siendo servidor público si yo a las 7 de la noche estoy parado fuera de mi casa, en zapatillas, en un BBD y fumando un habano. Esa es una actividad propia mía, afuera de mi casa, fuera del horario de trabajo. De esa naturaleza autónoma del derecho disciplinado se agrega que dispone de funcionarios encargados de adelantar, es decir, de instruir las actuaciones disciplinarias, funcionarios de las oficinas de control disciplinario, interno o externo, revestidos de competencia, en este caso de atribuciones y facultades, para examinar la conducta de los posibles transgresores. Lo mismo que tiene un catálogo propio de faltas y sanciones y atiende ciertas reglas y procedimientos exclusivos de la acción disciplinaria. De igual manera, acoge y está sometido a principios que rigen la función pública y la administración del Estado, lo que le confiere condiciones y características específicas. Se puede de esta forma concluir que esta autonomía a lo que se refiere el maestro Brito Ruiz concluye que existen factores y elementos que convierten a este derecho, el disciplinario, en uno de tipo independiente, sometido a sus reglas y especificidades propias. Conclusiones al paso. Por lo expuesto, damas y caballeros, los procedimientos disciplinarios recaen únicamente ante los servidores públicos. Y aquí, obviamente, servidores públicos que estén ejerciendo el cargo público. Pero aquí hay una excepción y no vemos rápidamente aquello. Hay responsabilidad de tipo política y es a la que me he referido. No se estipuló por parte del legislador en la constituyente del 2008 sobre los temas políticos en el 233. Hay una responsabilidad para el mandatario que sale de la presidencia de la República y para los ministros después de un año de haber de haber salido de sus funciones. Repito, por lo expuesto, los procedimientos disciplinarios recaen únicamente ante los servidores públicos. Y aquí habría un paréntesis invisible que lo podemos observar nosotros el día de hoy, que hay una responsabilidad para aquellas dignidades del jerárquico superior, las dichas, cuando salen, pero en el rango político, un año después. Además, otra conclusión al paso, sin importar grado, jerarquía, función o la labor que cumpla, se aplica a todos por igual. Al presidente de la República igualito, al presidente de Petroecuador igualito, al abogado de coactivas del Banco Central, posiblemente a la persona que trabaja en talento humano en el Ministerio del Interior, posiblemente al conserje que trabaja en la Universidad Nacional de Educación, a todos por igual. No obstante, varía su modo de aplicación conforme las reglas preestablecidas para las diferentes funciones del poder. Incluso aquí hay reglas especialísimas para los judiciales. Hemos hablado que existen reglas, ayer hablábamos de reglas especialísimas para las universidades, para la Policía Nacional, otros. Otra conclusión al paso es que aunque parece lógico, existen servidores que por el grado jerárquico emiten órdenes
y otros que las cumplen. Con ello, lo que quiero ratificar en esta lógica, que con esta acción y con el cumplimiento de esta orden, se ratifique que existe una jerarquía y una subordinación que no se la acepta incluso al libre albedrío, sino más bien debido a que aquello se encuentra completamente reglado. Por lo tanto, se concluye o se aduce que esas órdenes a las que nos referimos son constitucionales, son constitucionales y legales. Aduzco que la orden, ojo, es constitucional y legal, por lo tanto, ejecutable sin ningún reparo. Presunción. Pese a lo antes dicho, existen límites que por el mismo ordenamiento jurídico ecuatoriano ha establecido para oponerse o abstenerse de cumplirlas. Ya saben que el 22 creo que es el D y el de la LOCEP y además del 41 de la Ley Orgánica de la Contraloría me dice, un momento, no lo voy a hacer, ratifique y me eximo de responsabilidades, ya que si se las ejecuta sin realizar esa acción, se abre la puerta para que se cometan supuestas faltas disciplinarias. Así, en esta materia debe primar el derecho sustancial y no únicamente el procedimental. Otra razón en estas conclusiones al paso que las he tomado de una lectura de Brito Ruiz, igual citado en las páginas 10 y 11 del libro que les he citado. El juez administrativo debe alejarse de las interpretaciones o distracciones que pueden generarse en la investigación y actuar de manera objetiva, dejar de lado el derecho particular del servidor público cuestionado y más bien ver el derecho de manera general para orientar las discusiones que muchas veces versan sobre estos temas adjetivos, olvidando lo que los procedimientos buscan, que son lograr la materialización del derecho sustancial y no un mero ritual. Aquí les he traído un ejemplo comparado. Cuando digo un ejemplo comparado, damas y caballeros, aquí ustedes verán en la parte superior, y por eso he puesto en color medianamente plomo, que me voy a referir no al tema disciplinario, sino a un hermano gemelo del derecho disciplinario, que es el derecho sancionador. Aquí dice potestad sancionatoria. Entonces, el ejemplo comparado es lo que se cita y dice: la potestad sancionatoria de la administración es un instrumento de control social y representa una prerrogativa del poder del Estado. La potestad sancionatoria de la administración constituye una de las principales construcciones teóricas desarrolladas con el propósito de ampliar las posibilidades de ejercicio de control social por fuera de la influencia del derecho penal, encaminada a la consecución de la convivencia social en un marco de respeto de la normativa jurídica y la prevención de riesgos que atenten contra la seguridad y el bienestar individual y colectivo. ¿Qué más? Asimismo, la potestad sancionadora de la administración pública presenta una prerrogativa pública extraordinaria que refleja el poder estatal y por ello debe estar sometida a claros límites jurídicos que garanticen el cumplimiento de los cometidos estatales por medio de cauces legítimos y respetuosos de los derechos fundamentales de quienes se vean afectados al ejercicio de tal facultad. ¿Preguntas? Si no hay preguntas, sigo. Bien, prosigo, damas y caballeros. Faltas y sanciones disciplinarias. No voy a repetir lo que dije hace un rato, así que no se preocupen. Por todo lo expuesto, el derecho disciplinario, ojo, no estoy hablando del derecho penal, no estoy hablando del derecho sancionatorio, estoy hablando del derecho disciplinario, como tal vez un derecho autónomo, de entre las tres categorías que les he expuesto esta noche. El derecho disciplinario dispone de su propia categorización de faltas. Es por eso que las faltas a las que me he referido no están en el Código Penal. Están en normas exclusivas. La LOCEP posiblemente
el reglamento de sanciones de la Universidad de X y obviamente en el Código de Trabajo, mismas que están intrínsecamente vinculadas al ejercicio de la función pública y al cumplimiento del servicio público en el Ecuador. Y como les decía en el ejemplo, dejando de lado que yo me pare a las 7 de la noche fuera haciendo el ridículo en mi barrio, en zapatillas, en BBD, tal vez en un short, lloviendo y con un habano. Ojo, categorización de faltas propias vinculadas únicamente a al ejercicio de la función y al servicio público. De esta forma se ha comprobado durante la clase, me refiero a esta y a las dos anteriores, que el derecho disciplinario dispone de reglas propias y especiales, que los servidores públicos disponen derechos. Por el hecho de ser policía, no le puedo defender al policía. Lo he hecho y he estado primero defendiendo al policía, porque también ese policía es padre, madre, ciudadano, y también se le afecta psicológicamente. Lo que digo es verdad, que los servidores públicos disponen derechos, responsabilidades, obligaciones, prohibiciones, inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de intereses en el caso. Y obviamente, si es que tengo derechos, responsabilidades, obligaciones, que es el deber ser, también tengo un freno para que eso no vaya en desbandada, y tengo prohibiciones, tengo inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de intereses que previamente están reglados. Entre paréntesis, si es que no está escrito, si yo he cometido una supuesta falta el día de hoy, pero no estaba escrito y se le escribe mañana, pues no hay una tipificación de del supuesto cometimiento de algo con el que se me pueda sancionar. En la legislación ecuatoriana se ha tipificado a las faltas, como ustedes conocen, como leves y graves. Alguien me decía, las leves las revisamos casa adentro, las otras se van al ministerio. Y ahora se dan cuenta de que yo les decía que no es solo la unidad de talento humano, conforme el artículo 52 de la LOCEP, quien tiene competencia para hacerlo. Y se acordarán que les mostraba que existían en unos slides de color verde, tal vez también la competencia del órgano de regulación y control. En otro momento hablaremos de esto, si es que se hace otro seminario, cómo un órgano puede ser regulador y controlador. Bueno, eso los dejo como abre boca. Pero no obstante, regresa al Ministerio de Trabajo con un procedimiento que lo realiza aquel para las graves. Lo que quiere decir que esas deben no solo estar escritas, como le decía minutos atrás, sino expresamente determinadas en normas orgánicas. Entonces, ahí alguien me preguntaba, la señorita abogada Tamayo me preguntaba, doctor, ¿qué pasa si es que está en el reglamento interno, del reglamento interno, del reglamento interno, del reglamento interno, y con esa de sanción? Pues esa no existe, tiene que estar en una norma orgánica, tiene que estar en la ley, en este caso la LOCEP, tiene que estar en el Código de Trabajo, en la ordenanza municipal, en la norma expedida por el máximo órgano de la universidad, que es el Consejo Superior. Obviamente, respetando el principio de reserva legal para que se ejecute y además, no solo para que sean legales, ojo, aquí viene una cosa especialísima, sino para que sean legítimas. La tipificación de la falta debe ser pública y calificada, es decir, expedida de manera previa por órgano competente, ordenando prohibiciones para el personal que trabaja para la administración pública y se abstenga de cometerlas, y en su medida acorde a la proporcionalidad, racionalidad, que se genere por su gravedad y sea contraria al orden público. No obstante de lo dicho, en las varias láminas a las que me he referido, lo que busca el derecho disciplinario, y es lo que dije hace un momento y me mantengo, es corregir los actos de los servidores públicos quienes se han alejado medianamente de sus funciones y atribuciones. ¿Por qué? Porque estaba chateando con la enamorada. Aquí las personas que son policías me van a entender este chiste policíaco. Porque estaban chateando con la J2. ¿Sí o no, Alex?
Alex, Alex o cualquier compañero policial me puede entender. Porque está chateando con la J2. Porque posiblemente estoy fumando siendo un territorio libre de paz y no se puede fumar adicionalmente en la universidad, en el sector público, porque hay regulaciones al respecto. Y que en el supuesto que hayan generado que sus actos u omisiones cumplan los requisitos para que su conducta sea calificada como un antijurídico e ilegal, eso sea revisado objetivamente. Damas y caballeros, quizás esas faltas leves a las que se refiere el legislador, como ese chateo o llamadas de la casa de arriba para abajo, que está distrayendo la atención en ventanilla y no puedo darle la recepción a una persona que me deja documentos, sean menores y no trunquen el derecho de los ciudadanos porque les recibo con la mano en el teléfono y con la otra mano los papeles. No obstante, esas también tienen que ser observadas. He puesto entre paréntesis llegar tarde, ingerir alimentos en horarios de oficina. ¿Quién no se ha comido un sándwich en la oficina? Pero eso no puede ser considerado como una falta gravísima. Pero posiblemente si es que estoy yo en, no sé, en un departamento de turbinas, en una de las hidroeléctricas del país y dice no comer porque posiblemente si es que va un pedacito a la turbina se explota esta máquina, posiblemente tenga que hacerlo, fumar en un edificio de la entidad pública, otras. De la misma forma, las faltas graves han sido expedidas de la forma que el legislador ha creído conveniente, no solo para corregir las acciones y omisiones, sino para además, ojo, combatir la corrupción y garantizar que no, perdón el error ahí no hay una conexión, no se cometan violaciones de derechos humanos. Y esas también, pese a que sean sancionadas con una norma clara, transparente, previamente establecida, también van a lo moral. Imagínense uno estar llamado la atención en un procedimiento disciplinario y por eso que después una persona, si es que es sancionada y destituida, no pueda ocupar un cargo público. Ahí hay un ejemplo de un supuesto legislador que quiere ocupar su curul habiendo sido sancionado. No me voy a referir al tema político. Hay una obligatoriedad, un mandato de ley que dice no puede serlo. Y obviamente esa persona no puede serlo en un plazo establecido, creo que es de 2 años. Como parte de las medidas correctivas que se han instaurado en los últimos años, se han implantado buenas prácticas regulatorias, entre comillas. Entre esas, la imposición de códigos de ética, que responden, damas y caballeros, quizás a esas normas de Contraloría General del Estado, como el que expidió cuando inició el gobierno, el actual gobierno, en este caso la función ejecutiva, cuando se posiciona en el cargo, creo que el decreto 3 o 4 era el Código de Ética de la Función Ejecutiva, que no es nada nuevo. Ya se viene haciendo esto hace más de 7, 8 años, así que no están o no descubrieron la fórmula del agua. O quizás una de las últimas, de última data, el código de ética que se ha instaurado en la empresa pública EMCO, que es el holding de las empresas públicas de la función ejecutiva, es decir, las empresas públicas bajo su paraguas. Pero aquí les voy a cuestionar esto. Damas y caballeros, aquello es una quimera. ¿Por qué? Porque pese a que la administración pública quizás se presidente de la República ejerciendo sus facultades y atribuciones constitucionales conforme lo establece el 154, no sé, creo que 7 u 11, expide un reglamento y dice las empresas públicas deberán tener este código de ética. No tiene rango de ley, no está en ley orgánica, por lo tanto, si es que yo quiero impulsar un procedimiento disciplinario y utilizar una supuesta falta que esté dentro del código de ética, ya les estoy diciendo, eso será una especie de defensa a mi favor. ¿Por qué? Porque pese a que ha sido hecho por el presidente de la República, tendría que estar en una regla o en una norma de tipo orgánica. Debería estar en la LOCEP, debería estar en el Código de Trabajo y adicionalmente debería estar en la Constitución de la República. Entonces, repito, es una quimera, ya que esas normas no se han cumplido y han quedado para la historia como mera referencia.
además de no poseer la fuerza de ley para garantizar una sanción ejemplificadora para quien las incumpla, al no haber sido expedidas, es lo que decía hace un momento, por órgano competente y por no constar en una ley orgánica, las mismas quedan en la mera moralidad. Por esas razones, damas y caballeros, el procedimiento, faltas y sanciones no solo deben estar escritos de manera clara y ser público, además expedidos por un órgano con potestad para realizarlo, sino además deben ser justas y adecuadas. Podrían ser legales. Y yo les dije hace un momento, deben ser legítimas. Y esa legitimidad se suma a la justicia y que tienen que ser adecuadas para que en su desarrollo incluso puedan ser ejecutadas, ojo, con certeza, con objetividad, con ecuanimidad y con transparencia. Solo así, damas y caballeros, señores abogados, señoritas abogadas, señoras abogadas, servidores públicos, abogados de libre ejercicio, compañeros profesionales de otras áreas, solo así las faltas y sanciones serán vistas como reales. Y a su vez aquello garantizará que lo que se adopte o se resuelve en el procedimiento disciplinario para precautelar el bien común no solo busque llamar la atención o sancionar drásticamente al servidor público, que es lo que normalmente se piensa y se debe hacer, sino que genere una apropiada, como decía en mi tesis, en mi hipótesis, corrección de las actuaciones de las personas que se han alejado de las atribuciones y facultades de las que se les ha investido en el cargo y obviamente por eso han cometido temas ilegales o indebidos por parte del personal que labora para la administración pública. ¿Preguntas? Enrique Solá. Gracias, profesor. Muy buenas noches. Unas dos preguntas y le converso una observación. La primera pregunta es, un agente civil de tránsito le ubican en oficina. A pesar de ser agente especializado, usted sabe que la administración pública hacen lo que consideran conveniente y no lo que es legal. Viene un señor y dice, están haciendo control preventivo y sople. La chica sopla y le sale 0,02 de alcohol porque la noche anterior cenó y se tomó una cerveza. Le armaron sumario administrativo. Como justo me conversó ella el mismo día, yo le mandé a hacer un examen de sangre y probamos de que ella tenía 0,00 de alcohol. Pero es un abuso de poder, porque control preventivo, sin que esté el alcotector realizado su revisión semestral, no sirve en la misma agencia de tránsito. Dos, mi doctor. La norma dice en el COESCOP que el personal de los agentes de seguridad penitenciaria no deben ingresar objetos ilícitos o prohibidos a los centros de detención provisional, perdón, a los centros de detención de la libertad. La gente ingresa hasta el filtro porque minutos antes había recibido una llamada de Machala porque su hijita estaba enferma y obviamente se descontrola y guardó en su bolsillo. No ingresa al sector donde están los PPLs. Sin embargo, la Comisión de Administración Disciplinaria del SDAI resuelve la destitución. Cáigase como condorito, porque los objetos prohibidos están estipulados dentro del perímetro del CPL. La norma no dice perímetro, dice dentro, pero se sobreentiende que nosotros como abogados o los que sí ejercemos derecho penal ingresamos muchas veces hasta el centro al filtro, mejor dicho, ¿no es cierto? Y nos mandan a guardar el cancel afuera porque es un área que si bien es cierto está dentro del CPL, no es menos cierto que es un área administrativa primera y es un área donde se recibe a la gente. Agentes penitenciarios y
Además de eso, público, visitas, cosas, etcétera, etcétera. Resolvieron destituirle, yo apelé porque no consta dentro del perímetro y el señor dijo que era una disposición policial, pero la disposición policial no es COESCOP y nunca lo presentó, además de que yo nunca conocí antes del sumario. Sin embargo, fue aceptada de parte de la Comisión de Administración Disciplinaria. Y 3, mi doctor, puedo en los contenciosos administrativos demandar a todas estas personas que conforman los consejos de administración disciplinaria y que se toman atribuciones o que sancionen por fuera de la ley, supongo yo que porque consideran que tienen que dar ejemplo y amedrentar al resto de personas sin ton ni son o sin base legal y como usted mismo decía en algunas de las láminas, además de ser legales, legítimas, porque no entienden absolutamente lo que dice el abogado. O sea, ya tienen la cosa preestablecida de que hay que destituirle al servidor. Muchísimas gracias, mi doctor. A ver, la pregunta se plantea, Enrique, en la parte final, y dice Enrique que si puedo llevar este caso al contencioso administrativo. Pues sí, Enrique, puedes llevar esto al contencioso administrativo. Ya te había dicho que pese a que la norma diga que no hay cómo, bueno, hago referencia en las resoluciones de la Contraloría, según la ley de la Contraloría, no pueden ser apelables. Eso es también una quimera, una utopía. Y por eso les dije ayer que si es que aplicamos el 173 y el 76.7M, puedo llevar eso a la revisión en el control que hace el contencioso administrativo. Obviamente, la demanda tiene que ser estratégicamente planteada y es sobre el acto que vas a atacar, estimado Enrique. En este caso, no sé si es que vas a hacerlo ante la resolución del Consejo de Disciplina al que te refieres, y sobre este particular tienes que ver lo que tiene que estar dentro de digamos, el tiempo legal, que son los 90 días desde la expedición de ese acto en donde se ratifica la supuesta sanción. Hago un paréntesis y me voy a salir a otro tema que está dado de la mano. Posiblemente, ¿por qué es tan drástica la ley policial, la ley marcial, en este caso de estos cuerpos especializados? Igual a, porque como tú dices, tengo que darle no solo esa presencia del Estado, del poder que tiene la administración pública, del poder de policía, entendido como aquel que está vigilando a todos, y obviamente que si es que yo retrocedo, por allí se pueden seguir generando consideraciones. Hay un tema que está entre la legalidad y la legitimidad, y también ese servidor público no puede posiblemente por esa rigurosidad con la que ejecuta sus actividades, ir en contra de norma establecida, ese principio de constitucionalidad, ese principio constitucional al que nos referimos reiteradamente quienes estamos vinculados a estos temas, del principio de legalidad, al principio de juridicidad, adicionalmente a otros principios que están establecidos, quizás no en el COESCOP o que están establecidos en el COA y que son de cumplimiento obligatorio. ¿Qué se debe pasar? Yo creería que cuando veamos, bueno, voy a adelantar rápidamente, lo que deberías demandar es la ilegalidad del acto administrativo y obviamente que se declare la nulidad del mismo. ¿Por qué? Posiblemente por las razones de falta de motivación, no sé, allí hacer una interpretación extensiva que en derecho público no es pertinente. Obviamente se irrumpe con el debido proceso, se está yendo en contra de la seguridad jurídica y obviamente los elementos que ya has descrito. ¿Queda claro, Enrique? Muchísimas gracias, mi doctor, muy gentil. Bien, ¿alguien más alguna pregunta? Voy a hacer unas preguntas. Si es que no me hacen preguntas, voy a hacer preguntas. Bueno,
Voy a hacer preguntas. Mi doc, Eh, una preguntita adicional. Enrique. El SNAI aplica para mí ilegalmente el COGEP para los procesos de sumario administrativo. Y cuando les digo que por qué si el proceso está determinado en el COESCOP, no. ¿Y por qué no aplican el COA? Porque aquí no podemos y que tienen su reglamento, pero nunca dan una respuesta legal o constitucional. Pero ahí tienes, Enrique, lo que he dicho. Hay el proceso disciplinario apegado a las reglas del derecho penal, el proceso disciplinario apegado a las reglas del derecho administrativo y el proceso disciplinario apegado a sus reglas propias. Tú tienes un procedimiento propio, Enrique, en el ejemplo que planteas. Por lo tanto, no puedo yo generar un híbrido e irrumpir con los principios descritos hace un momento y dejar de reconocer lo que el legislador ha expedido para que no se irrumpa con los derechos fundamentales y humanos que tiene un investigado. Que por el hecho de que supuestamente incluso está alrededor de ciudadanos con respeto, prontuariados, llamados la atención, sancionados, como quieran decir, es que esa persona se haya contaminado y también sea una persona que realiza actividades riñendo con las buenas prácticas de sociedad. Además, recuerda, Enrique, que cuando uno realiza el trabajo, no solo realiza el trabajo porque me gusta, porque me pagan, sino porque también lo hago presumiendo que estoy cumpliendo el principio de buena fe, actuando de buena fe como lo determina el artículo 17 del Código Orgánico Administrativo. No puede el SNAI interpretar y decir, tengo una norma interna con la que yo hago lo que se me venga en gana, perdón que diga así. Yo tengo una norma interna que tiene que ser la suma o la aclaratoria de lo que dice el procedimiento especializado en el COESCOP. ¿Qué opina Freddy Vallejo, que está prendida la cámara? ¿Qué opinas, Freddy? ¿Estás de acuerdo o en contra? Freddy Coello, ¿se refiere? Freddy Cuello, perdón, Ah, ya. Freddy Cuello. O sea, en sí, o sea, sí creo que tengo una opinión favorable porque a la final el servidor público cumple su función no solamente porque recibe una contraprestación, sino porque representa algo de la institucionalidad. Sin embargo, a mí lo que me parece también que este régimen disciplinario que se fundamenta en la relación estatutaria servidor público-Estado, ¿no? En el caso del Estado se vuelve el empleador, tiene también una finalidad de, por un lado, el control de su personal, y por otro lado también el garantizar el orden y las operaciones de cada institución. Pero de todas maneras, si se actúa dentro del el marco de la legalidad, o sea, obran correctamente. ¿Cuál es el vicio que yo le veo a la patología? Es que, por ejemplo, ciertas instituciones que ahorita lo mencionó usted, que se rigen bajo el COESCOP, a veces tienden a salirse de este principio de legalidad y lo hacen aduciendo de que ciertos tipos de reglamentos o procedimientos son los que completan este marco de la legalidad. Y ahí es cuando se puede vulnerar el principio de legalidad, porque, por ejemplo, si me ha pasado que algunos casos se quiere imputar una falta a un servidor público, pero esta falta no está de manera fija en la ley y se la trata de completar aduciendo que hay un procedimiento que no se lo ha seguido y ese procedimiento pues a veces no es ni difundido públicamente y si no es difundido públicamente eh, podríamos hablar incluso de una arbitrariedad. Entonces, esta potestad disciplinaria que tienen las entidades del Estado tiene que ser ejercida también dentro del marco de una razonabilidad y no solamente con las miras de imponer una sanción. Eso es lo que yo pienso. Está bien.
Verás, si es que vamos, damas y caballeros, quien tenga a la mano el COA, revisen por favor lo que dice el artículo 18 de esa norma y adicionalmente el artículo 31 de esa norma. El artículo 18 dice principio de interdicción de la arbitrariedad. Los organismos que conforman el sector público deberán emitir sus actos conforme a los principios de juridicidad, que es el 14 de esta norma, e igualdad, y no podrán realizar interpretaciones arbitrarias. Es lo que dice Freddy, mi colega Freddy Cuello al respecto. Además, que dice ese 18, el ejercicio de las potestades discrecionales observará los derechos individuales, el deber de motivación y la debida razonabilidad. Entonces, con eso, Enrique y Freddy, ustedes ya tienen los elementos para irse en contra de lo que diga el SNAI o cualquier órgano instructor. ¿Sí? Adicionalmente, el 31 del COA dice derecho fundamental a la buena administración pública. Las personas son titulares del derecho a la buena administración pública que se concentra en la aplicación de la Constitución, los instrumentos internacionales, la ley y este código. Recordarán, damas y caballeros, Enrique y Freddy, quienes se han pronunciado, en este caso que en el ejemplo el SNAI forma parte de la función ejecutiva. Por lo tanto, estas normas son de aplicación directa, directísima, sin interpretaciones para esa entidad y los servidores públicos que laboran en la misma. Enrique y Freddy, ¿quedan tranquilos con lo que les acabo de decir o no? Sí. Sí, mi doctor, yo siempre les digo, porque hago muchísimos sumarios, tengo mucha clientela ahí, pero las 3 comisiones, por ejemplo, tienen una frasecita al resolver que dice, porque el derecho administrativo y el legislador no han determinado o singularizado las faltas, es propio de que sea abierto. Es decir, ellos interpretan lo que se les ocurre, mi doctor. Y yo tú, les como digo buen las penalista cosas y como buen administrativista, le tienes que decir, se aplica lo más favorable para el reo. Por lo tanto, en caso de duda, la ley debe ser benigna y no debe ser contraria ni ser interpretada. Muchas gracias, mi doctor. Bueno, tenemos 14 minutos, damas y caballeros, así que voy a proseguir con la presentación. Principios que orientan al derecho disciplinario. El debido proceso, que es reconocido por ustedes. El principio de legalidad, que lo tenemos, perdón, lo que voy a decir, en el día a día, en el almuerzo, en el desayuno, almuerzo y merienda. Todos los días los que estamos relacionados a la administración pública, estando adentro o fuera, vemos este principio. Tipicidad en materia disciplinaria y adicionalmente el derecho a la defensa. Pero no crean que son solo estos. Tenemos 5 más. El derecho de contradicción, adicionalmente la presunción de inocencia, la responsabilidad disciplinaria, la favorabilidad y la reformatio in pejus. Bien, yo creo que solo vamos a tratar en esta clase, faltando más o menos 15 minutos, 13 minutos, sobre el debido proceso. El debido proceso, damas y caballeros, conocido por ustedes, digo yo aquí soy una guía en esta conversación, está establecido en el artículo 76 de la Constitución de la República. En el rango legal lo encontramos en el artículo 33 del Código Orgánico Administrativo. No se lo dice en sí debido proceso, sino se lo dice debido procedimiento administrativo, pero es el hermano menor del 76. Y si revisamos la Declaración Universal de Derechos Humanos, también encontramos normas relacionadas al debido proceso en los artículos 7, 8 y 10. Si es que hubiera tenido más tiempo, hubiera podido encontrar más normas, pero creo que esta es la norma madre del sistema de Naciones Unidas, expedido en 1948, que ustedes podrán también abocar. Incluso el 10 es bastante interesante. Cuando ustedes hagan derecho penal administrativo, derecho sancionador, derecho disciplinario, apliquen el 10, es decir,
que el que esté investigando, ese juez administrativo, ese instructor, como le quieran llamar, tiene que ser imparcial. Allí va a hablar, les decía hace 2 clases atrás, sobre órganos penales, pero también se aplica a órganos administrativos. Por lo tanto, cuando alegamos sobre el debido proceso, debe ser el servidor público juzgado bajo leyes preexistentes al acto que se investiga. Además, debe ser juzgado ante un juez administrativo, tribunal o funcionario competente. ¿Qué más? Se deben observar todas las formas del procedimiento. También no se puede investigar a ese servidor público ni sancionarlo si no es conforme a las normas preexistentes al acto que se le impute como irregular. Todas las etapas del procedimiento deben ser notificadas al investigado y al abogado. Desde la investigación preliminar, la apertura de la investigación, disculpas, ahí se me ha ido una U, acto de citación o audiencia por cualquier medio, la formulación de cargos y el fallo. Además, aquí un tema importante, además, incluso exista un fallo en contra y no está escrito aquí, deberé, como administración pública, decir si es que no está de acuerdo, usted tiene el tiempo suficiente conforme el artículo tal y tal para impugnar la sanción. Tengo la obligación de guiar al sancionado para que en el derecho al debido proceso sepa cómo acudir ante la autoridad de alzada para que pueda impugnar. Además, debe garantizarse el derecho a la defensa sin excepción alguna. Todas las pruebas que sean obtenidas de manera inconstitucional, violando el debido proceso, serán consideradas nulas. Aquí es algo que le decía al Enrique, en el caso de duda. En este caso, aplicando el principio de favorabilidad, será aplicado, perdón, en la redundancia, a favor del investigado. El principio de inocencia obra a favor del investigado. Lo curioso es que en la administración pública, creo que es por el sistema que vivimos, no es por, bueno, no digo por los servidores, porque hay buenos servidores también que hacen el trabajo bien hecho, pero es un tema de que el otro día veía un caso y se decía, es que envió la documentación y no viene desde el correo de un dominio público o de una entidad privada que determine que yo estoy tratando con X entidad que certifica exámenes de inglés y viene de un Gmail y otra persona decía, ese profesor que entregó esa consideración es una gran persona, la conozco, y obviamente por su idiosincrasia un americano decía, ¿quién es el individuo que ha hecho eso o dice que yo no he enviado aquello? En otras palabras, se presume que lo que hacemos los ecuatorianos es la trampa y no aplicamos ese principio determinado en el 17 del COA, que es el de buena fe. Entonces, ese principio de inocencia, yo entro en un procedimiento mutilado brazo y pierna y lastimado el estómago, porque ya se me ha castigado, ya se ha vulnerado, ya se ha pisoteado el principio de inocencia, cuando, aunque es un tema más no disciplinario, pero sancionatorio, el tema de la Contraloría General del Estado, con el mayor de los respetos, si hay personas aquí, se comienza mutilado, porque se han comido, y hay una palabra más fuerte, se han comido toda la presunción a la que me refiero. Además, se debe investigar tanto lo que favorece como lo que no favorece. ¿Por qué? Porque la persona que investiga solo puede investigar lo que no me favorece y obviamente esa persona con la misión de sancionar y no de corregir no verá lo que ha sido óptimo y oportuno en mi trabajo. Además, el derecho a no ser juzgado 2 veces por la misma acción u omisión. Además, tener un proceso público y sin dilaciones. Bueno, creo que sí vamos a ver. Tenemos 7 minutos más. Bien, un proceso público y sin dilaciones. El segundo principio, el de legalidad. En la legislación ecuatoriana lo encontramos en el 226 de la Constitución de la República y también lo vamos a encontrar
en el rango legal de otro nombre, no como de legalidad, sino jurisdicidad, el 14 del Código Orgánico Administrativo. Brito Ruiz, en la página 52 del libro al que me he referido, dice lo siguiente: tomando en cuenta lo que implica el principio de legalidad, vale anotar que en materia disciplinaria se aplica bajo cuestiones relativamente similares a las que han sido usuales en materia penal, y en general para lo que se hace relación con existencia previa y en forma escrita de las faltas y sanciones, en tanto que se exige que deben estar consagradas en la ley anterior a la ocurrencia de los hechos que son materia de la investigación. El principio de tipicidad en materia disciplinaria se lo establece en numeral 3 del artículo 76 de la Constitución de la República. ¿Qué dice el artículo 76, numeral 3 de la Constitución de la República? Artículo 76. En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el debido proceso, se asegurará el derecho al debido proceso, que incluirá las siguientes garantías, digamos en subrayado. 3. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza. El artículo 31 del COA, que se aplicaría también para un procedimiento disciplinario, dice sobre el principio de tipicidad lo siguiente: son infracciones administrativas las acciones u omisiones previstas en la ley. Si no están previstas en la ley y en ley orgánica, no existen. A cada infracción administrativa le corresponde una sanción administrativa. Es decir, no puedo sancionar con la misma a todos. Las normas que prevén infracciones y sanciones no son susceptibles de aplicación analógica. Es decir, 2 más 2 igual 4. No es 2 más 2 igual 4.0001. Tampoco de interpretación extensiva. El COIP, en el artículo 25 sobre la tipicidad, dice lo siguiente: los tipos penales describen los elementos de las conductas penalmente relevantes. El derecho a la defensa, como principio número 4, comprende una serie de derechos y garantías. Una de ellas, y quizás básica, ser informado de absolutamente todo en la investigación, enterado oportunamente de la actuación que se sigue en su contra, con ellos rebatir hechos irregulares que se le imputen, apostar pruebas para hacer valer en su salvaguardia e intervenir en todas las etapas. Además de un abogado, ojo, me estoy refiriendo a un procedimiento administrativo, y aquí la doctrina dice que no es necesario, la doctrina colombiana y la Corte Constitucional ha dicho que no es necesario en un procedimiento disciplinario tener un abogado. No obstante, sí ha dicho la Corte Constitucional colombiana que en temas penales es no solo necesario, sino obligatorio. ¿Y por qué no es necesario para la doctrina comparada? Porque supuestamente el funcionario que ha sido llamado la atención puede conocer más o de mejor forma o extensivamente lo que hace ese funcionario, y por lo tanto, por eso quizás nos quieren mermar trabajo. No obstante, creería que una persona que esté investigada en un tema disciplinario tiene que tener el asesoramiento correspondiente. El derecho a la defensa comprende que me notifiquen todas las actuaciones dentro del procedimiento, el derecho a interponer recursos contra lo resuelto ilegal e inconstitucionalmente, incluso con un acto administrativo que no solo cumpla lo que establece el 98 del COA, que me dice 5 cosas, y después el 100, que me habla sobre la motivación y los temas relevantes, y el 101, que me diga sobre la notificación, sino adicionalmente, damas y caballeros, que me diga y que me guíe qué tengo que hacer, porque puedo ser un irracional o no puedo leer bien, o mi abogado no puede conocer. Hay veces que van y buscan un civilista para estos procesos. No digo que los civilistas no pueden hacerlo, son abogados, pero aquí tienen que buscar ya personas especializadas. Ustedes que están tomando este curso en la UTPL. Además,
la participación o no de un abogado en la defensa técnica no generaría una nulidad. Ojo, según la doctrina. Hay procedimientos en los que me dice, venga firmando con el abogado, perdón que diga así muy cristianamente, venga firmando con el abogado. Si es que no le doy trámite, pero el mandato constitucional o la orden constitucional me dice, las meras formalidades no pueden truncar el derecho. El derecho a la contradicción tiene por objeto controvertir las pruebas que que lleguen al procedimiento, intervenir para oponerse o para contraargumentar. Con este voy a terminar porque a las 9 entro a dar otra clase. Intervenir para oponerse o contraargumentar lo que se diga en desmedro del investigado. Rápidamente, el derecho de contradicción garantiza que tanto el investigado y su abogado puedan revisar todas las pruebas que se aposten en el pliego de cargos y el procedimiento, además de intervenir en la práctica de todas las pruebas ordenadas, rebatirlas, contrainterrogar a los declarantes y testigos. Ojo, también se lo hace en el procedimiento administrativo, contrainterrogar declarantes y testigos. Estás pendiente de las diligencias, cómo intervenir en ellas y hacer observaciones y objeciones, y que consten en los papeles, actas que se generen. Esta garantía de contradicción no es muy extraña, ya van a ver a dónde llego. La garantía que se le informe al investigado y su abogado o con la debida oportunidad de la fecha, lugar y hora que se llevará a cabo las diligencias para que puedan estar presentes, así también puedan preguntar, contrainterrogar, cuestionar y observar lo que se vaya a ejecutar. Hoy día veía un documento que me pasaba a mi hermano y me decía más o menos que una autoridad de una empresa municipal dice, aboco conocimiento de este trámite X, tema más o menos disciplinario relacionado a una de las prohibiciones de acoso, y dice, aboco conocimiento, y abocaba conocimiento no como gerente de una empresa pública, sino tomando en cuenta los artículos constitucionales de la Defensoría del Pueblo. Yo le decía a mi hermano rápidamente, primero, sienta razón de que está alegando o está fundamentando aquello de manera indebida. ¿Cómo va un gerente que tiene una X habilitación por X norma y artículo a hacerlo por una norma de otra autoridad? Y obviamente aquí decíamos hace un momento, fijaban día y hora, solicita que fijen día y hora hasta que se rectifiquen el hierro. A esto es a lo que quería llegar, damas y caballeros. El COA dice lo siguiente, regla de la contradicción, y ojo, con esto se baja un proceso y está subrayado, la prueba apostada por la administración pública únicamente tendrá valor, ojo, si la persona interesada, es decir, el investigado, ha tenido la oportunidad suficiente para revisarla y contradecirla en el procedimiento administrativo. Caso contrario, si es que esa prueba es la pertinente y con la que se me acusa, se cae el proceso. Y otra regla adicional, que creo que está en el 195, la carga de la prueba en procesos disciplinarios, entendidos también sancionatorios, tiene que ser probada por la administración pública. Yo, en la presunción de inocencia, no tengo que probar absolutamente nada. Nos quedamos aquí, damas y caballeros, en la presunción de inocencia número 6. Son las 21:02. Y este es el tercer día que amablemente he tenido la suerte de compartir con ustedes, damas y caballeros. El día de mañana seguiremos en la conversación. Espero que estas 2 horas hayan sido gratas, no hayan sido aburridas, que yo no esté dándome las vueltas y que sobre todo esto pueda ser aplicable. ¿Alguien desea la palabra? Y si es que no desean la palabra, doy por terminada la clase. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches.